Hola, mi nombre es Evani Solano Gómez y esta es mi evaluación parcial para identidad y cultura. Bueno, primero que nada voy a estar hablando acerca de la relación entre la identidad y la cultura. Para empezar dando la introducción a este video, voy a hablarles acerca desde un inicio qué es la identidad y qué es la cultura por separado, y después voy a hablar sobre su relación y sobre qué es la identidad y la cultura. Bueno, la cultura y la identidad son conceptos estrechamente vinculados. La cultura subsidia al identificarse la identidad, es decir, no hay cultura sin una identidad propia, entendiendo por identidad aquella idea de pertenencia de los sujetos de un grupo social y cultural que poseen normas, reglas y una escala de valores. Primero que nada, les voy a explicar qué es la identidad. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permiten distinguirlos del resto. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otras cosas. También hace referencia a la información o a los datos que identifican y distinguen oficialmente a una persona de otra. Y por otro lado, ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. La palabra cultura es un término amplio que proviene del vocablo latino cultus, a su vez derivado de cóleras, es decir, cuidar del campo y del ganado, lo que hoy en día se conoce como cultivar. El pensador romano Cicerón del siglo I a.C. empleó el término cultural animi, cultivar el espíritu, para referirse a la metamorfosis, al trabajo de hacer florecer la subsidiaria humana. La cultura abarca aspectos como la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia y la economía de un determinado grupo. El término se utiliza para referirse a las distintas manifestaciones del ser humano y, según algunas definiciones, todo lo que es el creador por humano es cultura. Todas las culturas se conforman a partir de 6 elementos básicos, que son valores, son criterios que determinan aquello que es deseable de una sociedad. Estos valores guían el comportamiento de los individuos de una determinada cultura y son a base de las normas. Normas y sanciones es la normativa por la que se rigen las sociedades, ya sea explícitamente lo legal, oralmente o subjetivamente. Existen muchos tipos de normas, como las jurídicas, religiosas o morales, y en muchos casos su cumplimiento es motivo de sanción. Por otro lado, igual existen las creencias. Es el conjunto de las ideas que comparten los miembros de una cultura acerca del ser humano, su propósito y el universo. Estas creencias suelen guiar el accionar de los individuos, y también por otro lado son los símbolos, que son como los emblemas y las formas o signos que contienen un significado dentro de una cultura y que son representación de un modelo de vida, sus creencias y sus costumbres y pues su tradición ancestral. El lenguaje también es el código compartido que permite a los individuos comunicarse a través del habla, del cuerpo o pues de la escritura. Y la tecnología también son los conocimientos que se aplican en una disciplina para mejorar procedimientos o la producción de bienes y servicios. Las grandes revoluciones tecnológicas acarrean cambios culturales. Bueno, dicho brevemente esto sobre qué es la identidad y qué es la cultura, ahora vamos sobre qué es la identidad cultural. La identidad cultural son las características propias de la cultura de un grupo que permite a los individuos identificarse como miembros de un grupo y también diferenciarse del resto. Está compuesta por múltiples elementos como lo son las tradiciones, los valores, las creencias y pues las características de una determinada cultura. La identidad cultural y la interculturalidad son conceptos completamente diferentes que permiten a una persona o un grupo afirmar sobre su propia identidad y a la vez entablar relaciones y diferenciarse de otros grupos culturales.
La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema de valores y las creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres o los comportamientos de una comunidad. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la colectividad es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural de los pueblos. La identidad de un grupo cultural es un elemento de carácter inmaterial o anónimo, que ha sido obra de una construcción colectiva. En este sentido, está asociado a la historia y a la memoria de los pueblos. Por otro lado, también la identidad cultural sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia el grupo con el cual se identifica en función de los rasgos culturales comunes. No obstante, con esto, la identidad cultural no es un concepto fijo, sino es como dinámico, por así decirlo, pues se encuentra en una constante evolución, alimentándose y transformándose de manera continua de la influencia exterior y de las nuevas realidades históricas del pueblo en cuestión. Conviene también recordar que la identidad cultural, pese a que generalmente está ligada a un territorio geográfico particular o a una nación, puede persistir en los grupos o comunidades que se encuentran fuera de un país, como son los refugiados, los emigrantes, los desplazados o los exiliados, por así decirlo.